No se sabe si existe una presión global, pero una tensión distinta comenzó a surgir en casi todos los continentes. Los conflictos en el norte de Israel siguen llevando a todo el Medio Oriente a un gran caos. La tensión en la región está aumentando debido a los ataques aéreos de Israel hacia los objetivos de Hezbolá y la respuesta de Irán a estos ataques. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. ¿Cuál será el impacto en los equilibrios regionales debido a las operaciones en contra de los comandantes de Hezbolá por parte de Israel en particular y la amenaza de misiles de Irán? Compartiremos información sobre los últimos enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbolá. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener actualizaciones sobre nuestro contenido. El ejército israelí informó que, en las primeras horas de hoy, el líder de Hezbolá, responsable del disparo de misiles antiaéreos dirigidos al norte de Israel, fue asesinado por una operación con un vehículo aéreo no tripulado. Las fuerzas de defensa israelíes informaron que Hassan Fares Yessi murió en un ataque en la aldea de Ya, en el sur del Líbano. Además, se reportó que los edificios de Hezbolá en Aarón fueron atacados por aviones. Los medios de comunicación difundieron rumores de que estos edificios se utilizaban como una planta de fabricación de bombas. En caso de una posible respuesta al ataque, Israel busca debilitar significativamente sus controles, enfocándose en los puntos donde Hezbolá produce y almacena bombas y misiles. Las fuerzas de defensa israelíes informaron por la tarde que atacaron una estación de lanzamiento de un avión no tripulado de Hezbolá cerca de Sehud, en el sur del Líbano. Aquí, en las colinas del Golán, se disparan vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos. Las grabaciones de video del ataque fueron divulgadas. Las fotografías en blanco y negro, capturadas por una cámara de drones, proporcionan pruebas inequívocas de que una munición F-35 fue lanzada contra objetivos de Hezbolá antes de que ocurriera una explosión masiva y sorprendente. En las primeras horas de la noche, el Líbano lanzó cerca de 10 cohetes a la zona de Saf, pero las fuerzas aéreas israelíes llevaron a cabo un ataque horas después. Los cohetes fueron disparados desde el Líbano y, de acuerdo con Hezbolá, la meta del ataque fue una instalación de las Fuerzas de Defensa de Israel ubicada en la zona. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, informaron que 10 misiles fueron disparados, algunos de los cuales fueron bloqueados por los sistemas de defensa aérea, y otros cayeron en áreas abiertas. La IDF también informó que se destruyeron algunos misiles, no hubo heridos en el incidente y todos lograron sobrevivir sin sufrir daños. Sin embargo, los líderes del gobierno israelí confían en que Hezbolá, en lugar de Irán, llevará a cabo un ataque masivo contra Israel en los próximos días. Creen que así será. De acuerdo con el canal de noticias, Israel se comprometió a tomar medidas en contra de Hezbolá e Irán en respuesta a la muerte de los líderes principales del grupo armado. Además, la red señaló que cualquier daño a los israelíes se considerará una línea roja y, por lo tanto, se aplicará una compensación desproporcionada al peligro. De acuerdo con la organización, uno de los miembros de Hezbolá ha perdido la vida a causa de un ataque israelí en el sur del Líbano. Desde octubre, este grupo armado, respaldado por Irán, ha asesinado a al menos 400 individuos con armas de fuego. Estos fallecimientos tuvieron lugar dentro de un contexto de escalada de tensiones en la región. La situación descrita en el texto refleja un conflicto persistente y complejo en el Medio Oriente que involucra a múltiples actores con intereses diversos. Este tipo de conflicto suele traer consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas, llevando a una espiral de violencia y represalias que perpetúan el sufrimiento humano. Desde una perspectiva bíblica, la Biblia habla sobre la paz y la importancia de buscar la reconciliación en medio de los conflictos. Por ejemplo, en Mateo 5:9, Jesús dice, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Esta enseñanza nos recuerda la importancia de trabajar activamente por la paz, incluso en situaciones donde las tensiones son altas y el deseo de venganza puede ser fuerte. Además, el apóstol Pablo escribe en Romanos 12, 17-18,
no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta exhortación a evitar la venganza y a buscar la paz es especialmente relevante en contextos de conflicto como el descrito. La Biblia también reconoce la complejidad de vivir en paz con todos, indicando que, si es posible, debemos esforzarnos por ello. En conclusión, aunque el conflicto entre Israel, Hezbolá e Irán es sumamente complejo y tiene profundas raíces políticas, étnicas y religiosas, los principios bíblicos nos llaman a reflexionar sobre el valor de la paz y la reconciliación. Es esencial que las partes involucradas busquen caminos que conduzcan a la paz y al bienestar de todos, en lugar de perpetuar el ciclo de violencia y represalias. La organización informó que el ejército liderado por Hassan Fares murió en el camino de Judá, un término utilizado por Hezbolá para referirse a los soldados armados que fueron asesinados en los ataques israelíes. Anteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, afirmaron haber destruido con éxito la Fuerza Aérea con un ataque aéreo no tripulado en Haya. Según Chechi, el comandante estaba a cargo de los misiles antiaéreos dirigidos al norte de Israel y ha admitido su culpa en esta ocasión, durante un ejercicio de entrenamiento en el Líbano. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, envió una advertencia a los soldados, afirmando que es posible que Hassan Nasrallah, el líder de Hezbolá, sea responsable de la situación en el Líbano, que sufre una carga financiera significativa debido a sus acciones. En vista de las circunstancias actuales, Nasrallah tiene la capacidad de enfrentar un costo significativo para el Líbano. De acuerdo con las noticias que Nasrallah compartió con los soldados de la 646ª Brigada Paracaidista de Reserva, estos no pueden concebir los posibles resultados. Esto no es una historia inventada, es la realidad. Esto demuestra que tiene la capacidad de provocar una guerra. De acuerdo con las autoridades locales, el presidente iraní, Mesud Pezeshkian, solicitó al líder del país que se abstenga de atacar directamente a Israel. Pezeshkian hizo una advertencia sobre la posibilidad de que el aumento de la tensión pueda dañar las infraestructuras y objetivos energéticos de Israel, así como provocar el colapso de su economía. Las autoridades locales confirmaron el envío de la solicitud, de acuerdo con fuentes anónimas que conocen el asunto pero que no pueden confirmarse por sí solas. Pezeshkian sugirió a Ali Jamenei que llevar a cabo una guerra podría generar más descontento en el pueblo iraní con el régimen y terminar con el colapso de Irán. No hubo información adicional proporcionada por estas fuentes durante la reunión. Se informó que Jamenei no habló. La probabilidad de que Hezbolá ataque a Israel, según lo que Irán quiera hacer, es cada vez mayor, según dos fuentes de inteligencia israelíes. Las fuentes mencionaron la idea de que Irán podría atacar a Israel. Según una fuente, el grupo armado libanés se está preparando para atacar a Israel en los próximos días con una velocidad mayor que la de Irán. Sin embargo, parece que Irán sigue pensando en cómo reaccionar ante un posible ataque israelí. Un oficial militar de Estados Unidos afirmó que Irán ha llevado a cabo ciertos preparativos que Estados Unidos espera observar antes de llevar a cabo un ataque masivo contra Israel, aunque no todos los militares estadounidenses proporcionan esta información. No obstante, una fuente de inteligencia adicional advirtió que Hezbolá podría actuar sin ninguna advertencia debido a la cercanía de Israel en el vecino norte del Líbano. Sin embargo, Irán no se encuentra en esta situación. No está claro si Hezbolá, el líder más influyente de Irán e Israel, ha colaborado o no en un próximo ataque, según una fuente interna. Algunos funcionarios creen que los dos podrían no estar de acuerdo sobre cómo avanzará la operación. Según la fuente, la decisión de Israel de eliminar al líder militar más alto de Hezbolá, Fuad Shukr, en el Líbano la semana pasada motivará las próximas operaciones que se llevarán a cabo. Al día siguiente, se cree que Israel es responsable del homicidio del líder político de Hamás en Teherán. Israel no ha confirmado ni negado su participación en el suceso. Desde entonces, la región ha sido observada de cerca por personas y naciones de todo el mundo.
En una reunión extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, se abordó el conflicto entre Israel y los palestinos en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita. Se llevó a cabo una declaración de resultados que rechaza las acciones de Israel y expresa su solidaridad con el conflicto palestino. La declaración destacó por la condena del homicidio del líder de Hamás y ex primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, en Teherán. La OCI describió el suceso como una infame violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y culpó a Israel por sus acciones. La organización ha emitido una advertencia indicando que las acciones de Israel minan la seguridad y la estabilidad de la zona. Esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el presidente Joe Biden se reunieron con sus colegas en Oriente Medio. Los líderes de Jordania, Qatar y Egipto, y los ministros de Relaciones Exteriores recibieron un mensaje de alivio de la tensión en las numerosas sesiones en las que participaron. Cada miembro del grupo se reunió con varios representantes de Oriente Medio. En una llamada telefónica con el líder iraní, el presidente francés Emmanuel Macron solicitó que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir una posible escalada militar en el Medio Oriente. El comunicado indica que Macron y su homólogo iraní hicieron este llamado, según un comunicado emitido por la oficina de Macron. Francois Macron informó a Mesut Pezeshkian que una próxima expansión militar no es beneficiosa para nadie, incluyendo a Irán, y puede afectar negativamente la estabilidad regional a largo plazo. El líder de Francia criticó la idea de reprimir y proteger a la población civil y solicitó que estos ataques se detuvieran por completo. Además, solicitó la suspensión inmediata de los ataques. Después de la ejecución de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamás la semana pasada, se han incrementado las preocupaciones sobre la posibilidad de una escalada militar entre Irán e Israel. Irán y Hamás culpan a Israel de los ataques. En ese momento, asistía al juramento de Pezeshkian en la ciudad. Sin embargo, Israel evitó hacer comentarios sobre el tema. Después de que Israel anunciara la muerte de uno de sus líderes militares en Beirut pocas horas antes del ataque en Teherán, Hezbollah se preparó para tomar represalias, según afirmó Macron en su discurso. El conflicto en Medio Oriente continúa siendo un tema complejo y lleno de tensiones, con múltiples actores involucrados que tienen diferentes objetivos e intereses. La violencia y la guerra siempre dejan a su paso devastación, pérdida de vidas humanas y un sufrimiento incalculable. En este contexto, es crucial recordar las enseñanzas bíblicas sobre la paz, el perdón y la reconciliación. La Biblia nos enseña a buscar la paz y a evitar la venganza. En Romanos 12:19, se nos exhorta, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta instrucción nos llama a confiar en la justicia divina y a abstenernos de buscar represalias por nuestra cuenta. Además, en Mateo 5:44, Jesús nos llama a un estándar más alto de amor y perdón, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este llamado desafía nuestras tendencias naturales de resentimiento y retaliación, animándonos a actuar con compasión y amor incluso hacia aquellos que consideramos nuestros enemigos. En conclusión, mientras que las tensiones políticas y militares en Medio Oriente son complejas y difíciles de resolver, los principios bíblicos nos ofrecen una perspectiva que fomenta la paz y la reconciliación. En lugar de perpetuar ciclos de violencia y represalias, es vital que los líderes y las naciones busquen soluciones que promuevan la justicia, la paz y el bienestar para todos los involucrados. La nación de Irán se opone a aquellos actores que apoyan la desestabilización. Macron expresó en su discurso al país que Irán debe asumir el compromiso de prevenir un incendio mediante la aplicación de su mayor compromiso contra los actores desestabilizadores. El líder de la Organización para la Cooperación Islámica, quien se encuentra actualmente en Arabia Saudí, afirmó que el asesinato de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamás, representa una amenaza de un conflicto más amplio en Oriente Medio. Fue el líder del grupo político Hamás.
La declaración de un alto funcionario iraní ha sido objeto de una respuesta del ministro de Asuntos Exteriores de Gambia, Mamadou Tangara. Tangara afirmó que es necesario que la República de Irán se proteja contra Israel, al que considera culpable del asesinato de Haniyeh en Teherán la semana pasada. Las declaraciones de Mamadou Tangara se hicieron después de que un alto funcionario iraní hiciera una declaración similar. La Organización de Cooperación Islámica, OCI, conformada por 57 países, recibió una propuesta de las autoridades iraníes y palestinas para realizar una reunión en la ciudad saudí de Jeddah. Según las autoridades, la organización debería asumir la responsabilidad por el homicidio del líder de Hamas. La reunión tendrá lugar en Arabia Saudí, de acuerdo con Tangara, quien actualmente dirige la Organización de Cooperación Islámica en su país. Esta acción desagradable solo aumenta las tensiones actuales y provoca un conflicto más amplio que podría tener un impacto significativo en toda la región. El asesinato de Haniyeh no hará que la causa palestina sea reprimida, sino que la fortalecerá y enfatizará la importancia de la justicia y los derechos humanos para el pueblo palestino. Los fundamentos del orden internacional son la soberanía y la integridad territorial de los estados nacionales. El respeto a estos principios tiene consecuencias significativas, mientras que su violación produce consecuencias igualmente significativas. Los israelíes saben a dónde ir cuando suenan las sirenas de ataque aéreo. Un sistema de refugio que se remonta a hace 50 años fue construido para apoyar a la mayoría de los misiles convencionales. En muchas ciudades israelíes, la gente está tensa, pero sin miedo, mientras se acerca el prometido ataque de Irán. Esto explica en parte el estado de ánimo, los mercados están llenos y las actividades de verano para los niños continúan a toda velocidad. El ejército no impide las reuniones públicas y les dice a las personas que sigan con su vida diaria. En algunas ciudades aún no se han abierto los refugios de bombas. El sistema de defensa aérea de varios niveles de Israel será la principal defensa contra un posible ataque de misiles por parte de Irán y sus agentes en la región. En su primer ataque directo contra Israel en abril, Irán logró derrocar el 99% de sus más de 300 misiles y drones que disparó contra el país con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados. Durante los últimos 76 años de la nación, los refugios de bombas han sido construidos y desarrollados por los israelíes para proteger a los civiles de ataques. Muchos lo creen, puede ser un verdadero caos, dijo Offer Chat, programador de 39 años que vive en Tel Aviv, pero estoy muy seguro. Para proteger a sus ciudadanos de los ataques aéreos, las ciudades israelíes comenzaron a construir un sistema de subterráneos abiertos al público en la década de 1970. En 1991, Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, lanzó numerosos misiles Scud contra Israel, causando daños en ciudades como Tel Aviv y Haifa. Al año siguiente, Israel emitió una ley que exigía que todos los nuevos edificios incluyeran refugios. Según un funcionario de seguridad israelí, alrededor del 65% de los israelíes actuales tienen una habitación que se utiliza como refugio en sus casas o apartamentos, o viven cerca de un refugio público o en pisos que sirven a varios apartamentos. Los apartamentos tienen refugios de bombas de cemento y puertas de metal pesado que no se pueden distinguir mucho de una habitación normal, excepto por la puerta y la ventana reforzadas. Muchos israelíes convirtieron sus dormitorios en dormitorios infantiles para que los niños puedan dormir con más seguridad. Desde principios de la década de 1990, estos lugares de refugio han brindado protección a los ciudadanos israelíes contra los misiles de corto alcance disparados desde Gaza o el Líbano. Los israelíes ahora se enfrentan a misiles balísticos que tienen cabezas de combate mucho más grandes y se lanzan a miles de millas de distancia. El funcionario de seguridad israelí dijo que la infraestructura existente debe proteger a los israelíes de ataques con misiles Scud de largo alcance porque está diseñada para soportar la explosión de misiles Scud lanzados desde Irak e Irán. Los refugios de apartamentos están construidos para mantenerse en pie como una torre independiente, incluso si el edificio se derrumba. El oficial dijo que el refugio probablemente mataría directamente a los que estaban dentro. El funcionario dijo que,
teniendo en cuenta las pequeñas superficies de los refugios domésticos, esto es poco probable. Alrededor de un tercio de los israelíes no tienen refugio antibomba en sus edificios o no viven cerca de un refugio público lo suficientemente cerca como para poder alcanzarlo antes de que un misil o un cohete caiga. En su mayoría, estas personas residen en áreas menos favorecidas, como las zonas rurales, las comunidades minoritarias árabes de Israel y los barrios de bajos ingresos en las ciudades donde los edificios se edificaron antes de la implementación de los regímenes de asilo. Cuando oyen una sirena de cohetes en la zona densamente poblada de Tel Aviv, en el centro del país, los israelíes tienen aproximadamente 60 segundos para refugiarse. Los habitantes de las fronteras cercanas a Gaza o Líbano tienen 10 segundos para hallar refugio. Hay un total de 356 refugios en Tel Aviv, la capital económica de Israel, incluyendo 168 refugios públicos subterráneos y otros de instituciones educativas u edificios municipales. Sus ubicaciones se encuentran en el sitio web de la ciudad, y los carteles naranjas indican cómo llegar a ellos. Un alojamiento público de tamaño mediano tiene una superficie de aproximadamente 100 metros cuadrados y puede alojar cómodamente a unas 200 personas en alojamientos simples. Tiene sistemas de filtración del aire, una pequeña cocina, una ducha y baños. La ciudad ha añadido Wi-Fi a algunos refugios subterráneos. Los tipos de alojamientos superficiales más comunes suelen incluir una conexión a Internet en el interior. Las personas frecuentemente monitorean las redes sociales para ver dónde caen los cohetes. Además, son lugares increíblemente sociales donde los vecinos o futuros compañeros románticos se encuentran por primera vez. Se espera que la gente permanezca en los refugios durante 10 minutos después del sonido final de la sirena, pero algunos pueden entrar y salir más temprano. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Los refugios subterráneos alrededor de Tel Aviv están ahora cerrados, a pesar de la amenaza de un ataque aéreo próximo. Debido a una amenaza cercana, las autoridades municipales dijeron que permanecerán cerrados hasta que el ejército israelí ordene abrirlos. La situación actual en Oriente Medio, especialmente entre Israel e Irán, refleja un conflicto prolongado y complejo que involucra a múltiples actores con intereses diversos. En medio de esta tensión, es importante recordar los principios bíblicos de paz y justicia. La Biblia enseña en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo resalta la importancia de buscar la paz y la reconciliación en tiempos de conflicto. Además, en Romanos 12:18 se nos insta a, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La actual escalada de tensiones y el uso de la violencia como medio para resolver disputas solo conduce a más sufrimiento y destrucción. Es fundamental que las naciones involucradas busquen soluciones pacíficas que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas, reconociendo que la verdadera paz solo puede lograrse a través de la justicia y el respeto mutuo. Espero que este formato y las adiciones sean útiles para una mejor comprensión y reflexión del texto. Los refugios, según las placas en las puertas, se abrirán automáticamente cuando suenen las sirenas de la ciudad. Este sistema, que molesta a algunos residentes, en realidad está destinado a evitar que las personas duerman o se refugien en los abrigos antes del lanzamiento de una alerta. Antes de la implementación de este sistema, esta situación era común. Según Chapt, un programador de Tel Aviv, él y sus vecinos le pidieron recientemente que abriera un refugio público de bombas ubicado debajo de sus edificios municipales. El refugio estuvo abierto un día, pero sorprendentemente se cerró al día siguiente. En Israel, hay muchas personas que guardan agua embotellada y alimentos envasados, anticipando un posible ataque iraní. El Comando del Frente Interior de Israel recomienda mantener alimentos, agua y equipo médico durante varios días en refugios especiales de bombas o refugios comunes dentro de edificios residenciales. Los ciudadanos tienen la obligación de mantenerlos en condiciones adecuadas. Los refugios públicos tienen fuentes de agua de emergencia, pero no disponen de comida.
Abd comentó que no llevaba comida ni agua, solo dinero. Uno de los muchos que se sentaron fuera de un café en Tel Aviv el pasado día, Sachar Siboni, de 26 años, dijo que no había almacenado agua embotellada ni otros productos. Comprar agua me hace sentir nervioso, declaró. Prefiero no comprar el producto y espero que todo esté bien. Un amigo de Siboni, que no quiso ser identificado, dijo que no había refugio en su edificio y que no sabía dónde estaba el más cercano. Solo estoy subiendo las escaleras y espero lo mejor, añadió. El equilibrio geopolítico de Oriente Medio ha sido gravemente afectado por los recientes cambios que involucran a Israel, Irán y Hezbolá. La tensión en la región ha aumentado debido a los ataques israelíes contra las posiciones de Hezbolá en el Líbano, lo que incrementa la posibilidad de una nueva guerra. Israel está llevando a cabo acciones que podrían interpretarse como un esfuerzo por disminuir la capacidad militar de Hezbolá y, en consecuencia, reducir la influencia de Irán en la zona. Esto podría aumentar la animosidad entre Israel e Irán, y otros países de la región podrían involucrarse en una guerra. Las principales autoridades iraníes han manifestado su intención de evitar un ataque frontal contra Israel, lo que sugiere que Irán busca evitar que la guerra empeore. Sin embargo, la intención de venganza de Hezbolá hacia Israel podría obstaculizar la consecución de este objetivo estratégico. La capacidad de Irán y Hezbolá para coordinar eficazmente sus acciones determinará el futuro desarrollo regional. Estos ejercicios realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, demuestran, una vez más, la superioridad militar y las habilidades operativas de Israel. Los ataques con F-35 y drones muestran el deseo de Israel de mantener su superioridad aérea y su habilidad para desmantelar de manera efectiva los activos militares actuales de sus adversarios. Además, la región ha experimentado un alto nivel de tensión militar debido a los ataques de cohetes de Hezbolá contra Israel desde el Líbano. La pérdida del líder militar de Hezbolá, el comandante Hassan Fares, responsable de la colocación de misiles en el norte de Israel, ha tenido un impacto significativo en sus capacidades militares. Sin embargo, estas acciones podrían generar ofensivas contra Hezbolá y empeorar aún más la situación en la zona. Las acciones militares en la zona podrían afectar significativamente la situación económica actual. La seguridad del comercio regional podría verse comprometida en caso de una guerra entre Israel y Hezbolá. Además, la inestabilidad en la región puede tener un impacto en la economía mundial en general, generando cambios en los costos de la energía. Es posible que los gastos asociados con las operaciones militares de Israel resulten en una carga económica y comprometan la estabilidad económica a largo plazo del país. Tanto los israelíes como los libaneses han experimentado graves problemas psicológicos como resultado de estas guerras. La vida cotidiana y la moral de las personas se ven afectadas en una civilización marcada por la violencia. Las dificultades socioeconómicas del Líbano se agravan con los ataques de Hezbolá y las pérdidas civiles, mientras que el pueblo israelí se ve obligado a soportar los ataques de cohetes y el sonido de las sirenas, lo que aumenta la inquietud social y afecta negativamente el bienestar psicológico de los ciudadanos. El equilibrio geoestratégico en la región ha sufrido cambios significativos debido al conflicto entre Israel y Hezbolá. Los ataques israelíes a las bases de Hezbolá en el Líbano tienen como objetivo disminuir su poder en la región y, por lo tanto, su influencia en Irán. Esta situación podría llevar a otros países de la región a revisar sus estrategias y establecer nuevas alianzas. Además, estas acciones tienen el potencial de alterar la dinámica de seguridad de la región y tener un impacto en las operaciones de otros grupos armados que operan allí. La disputa entre Israel e Irán tiene un impacto en la diplomacia internacional. Estados Unidos y otros países occidentales han expresado su respaldo a Israel y han adoptado una postura severa hacia Irán. Es evidente que la diplomacia internacional es fundamental para disminuir las tensiones en la región y encontrar soluciones pacíficas. Sin embargo, la efectividad de la diplomacia internacional para abordar esta situación es incierta. La incertidumbre podría empeorar aún más las relaciones diplomáticas regionales. Las disputas locales afectan significativamente la estructura social y psicológica de una comunidad.
Los conflictos constantes amenazan la vida diaria de las personas y aumentan la ansiedad social, ambos con efectos generalizados. Como resultado, aumenta el descontento social y la violencia, lo que dificulta la implementación de planes a largo plazo para la paz y la estabilidad. El tejido social de Israel y Líbano se ve gravemente afectado por el trauma psicológico causado por estos conflictos, y los habitantes de ambos países están trabajando para superar estos efectos. La economía de la región también se ve afectada por la violencia. Las tensiones entre Israel y Hezbollah podrían comprometer la seguridad de las rutas comerciales y disminuir la actividad económica en la región. El desempleo puede aumentar y el crecimiento económico puede ralentizarse. Es posible que la guerra tenga un costo muy elevado para las economías de Israel y el Líbano, y una crisis económica puede reducir el nivel de vida de la población y causar caos social. Finalmente, los efectos de los conflictos entre Israel, Irán y Hezbollah en los equilibrios geopolíticos, militares, geoeconómicos, psicológicos, geoestratégicos, diplomáticos, sociopsicológicos y socioeconómicos de la región podrían obstaculizar los esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar soluciones a los problemas y restablecer la paz en la región son cada vez más críticos. Teniendo en cuenta la situación actual, los sucesos futuros determinarán la eficacia de estos esfuerzos y la dirección de las disputas regionales. En la Biblia, en Mateo 24:6, se nos dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Este versículo refleja la realidad de la situación en el Medio Oriente, donde los conflictos parecen inevitables y constantes. Además, en Romanos 12:18 se nos insta: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Esta exhortación bíblica es un llamado a buscar la paz y la reconciliación en medio de las tensiones y conflictos. Es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias y los conflictos, siempre debemos esforzarnos por encontrar caminos hacia la paz. Desde una perspectiva personal, es crucial reconocer la complejidad de la situación en Oriente Medio y la necesidad de soluciones diplomáticas y pacíficas para evitar una escalada de la violencia. Los conflictos no solo afectan la estabilidad de los países involucrados, sino también la paz y seguridad global. En estos momentos de incertidumbre, es esencial que los líderes y ciudadanos busquen el diálogo y la cooperación internacional para fomentar un ambiente de paz y estabilidad. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.